Y así vamos a hablar directamente de las propuestas de estos personajes. Yo simplemente voy a comentar lo principal que dijeron, ahí aparecerán textos, como la cámara puede enfocar, pues que quiero solo las ideas principales. Para empezar, tenemos un cuadro muy bonito, pintado en época moderna, claro, que es un tributo de la pintura al arte de la música, y ha elegido un escenario precisamente de la Grecia clásica, por lo de la correspondencia entre las artes y los lenguajes. Aquí otra que ya vimos el último día, que intenta ilustrar la existencia de universales, es decir, si los idiomas hablados o los códigos, como he intentado apuntar al comienzo, comparten ciertas estructuras comunes o no, es un problema. Hay quien niega estas cosas, dice que los universales no existen, pero unos cuantos existen. Por ejemplo, todos cantamos la misma secuencia de pequeñitos, todos. O todos empezamos a vocalizar o a hacer ciertas cosas a determinadas edades, aunque no es exacta para todos. En el lenguaje también, ciertas reglas gramaticales no son comunes a todos los lenguajes, pero sí a más del 90 y tantos %, como las preguntas, las formas pasivas y esas cosas, de modo que existen en efecto universales cognitivos, también lingüísticos, también musicales, pero siguen siendo un problema de estudio que a mitad del siglo XX contó con buenos estudios. Hoy está un poco más abandonado el tema, todo el mundo quiere hacer investigación performativa y aplicar las cosas para no sé qué, pasan el rato, pasan los años, al final. Y los grandes temas de amplio alcance, románticos si se quiere, o ilustrados, están un poco en segundo plano, pero están ahí y van a seguir estando ahí, como por ejemplo el problema del significado en el arte. Bueno, no sé, supongo que ven lo que es una gran partitura, que no la puedo ampliar más, que no sé cómo suena. Si la tradujéramos a su correspondiente matemático y hiciéramos sonar, pues está compuesta al revés, no por la voluntad del compositor, sino por el diseño del mapa, pero es una metáfora útil para ilustrar que solo estamos hablando y hoy también estos tres personajes, lo que voy a decir, sus análisis, por desgracia, solo se pueden aplicar o se aplican a la música occidental tonal de los últimos 700 años, 800, y todo lo demás pues queda excluido. Ya lo aclaramos, 5/6 de la humanidad, si atiendo al número, y si atiendo al tiempo, pues ya pierdo la cuenta. Estas que dicen nada como... Está bien que difundamos la media perilla, es una herramienta cognitiva. Digo, no voy a comentar todo, solo lo esencial. Este es Chomsky, Noam Chomsky, el lingüista más famoso del mundo, el más citado, el autor más citado, ha superado a Platón. Y este es Schenker, al que veremos en un momento, que intentó aplicar ciertas cosas que sabemos que están presentes en el lenguaje. Hay una estructura profunda, hay una gramática, no puedo hablar como quiera en ningún idioma, aunque ese idioma no se escriba, por ejemplo, un idioma de cualquier etnia, o aunque ese idioma no haya lingüistas ni nada. Es decir, no hablamos al tuntún, sino que hay ciertas restricciones que si Pedro pega a perro o come a perro, no es lo mismo que si perro come a Pedro. Entonces, en ciertas estructuras donde el orden o lo que llamamos sintaxis es fuertemente determinante, pues parecen ser comunes a todos los idiomas y a todas las lenguas. Y lo que vino a decir Chomsky es que este tipo de reglas, es decir, si todos hablemos el idioma que hablemos, aplicamos reglas parecidas, se llaman reglas de transformación. Y los lingüistas saben mucho de esto, y hay muchas esclarecidas. Yo sé lo que voy a decir, aunque no sé las palabras que voy a utilizar. Bueno, tengo un esquema, claro, tengo muchos trucos y artimañas, pero realmente no sé tampoco lo estoy improvisando. Pero esta es la idea esencial. De algún modo tengo que tener representada la idea en la cabeza como un símbolo, como lo que sea, música, lo que fuere, para después poder dar las órdenes correspondientes y que las palabras salgan ordenadas y ustedes entiendan algo de lo que estoy diciendo, porque si no, esto sería un galimatías. Es decir, que la regularidad de esta especie de operaciones y estructuras supuestas, bueno, derivadas, no está diciendo que sean tornillos, pero hay pasos lógicos que se repiten siempre igual y en muchos idiomas. Esto lo que apunta es a que debe existir un correspondiente, al menos operacional, dentro del cerebro. No voy a decir ahora sin moléculas ni nada, pero
Pues operación, pues con los ordenadores pasa igual. ¿Qué es lo que se mueve entre programa y programa? Pues electrones. ¿Y en qué se diferencian unos de otros? Nada, son electrones, en realidad, pero pues se diferencian cómo se organizan, en el orden en el que intervienen, y el resultado es que vemos a Schenker o lo que fue. Es decir, que en el caso del lenguaje, Chomsky y otros, las corrientes estructuralistas de la lingüística moderna, sí han dejado bien establecido esto, la neurología también. Hoy en día sabemos cómo funciona el aparato, más o menos, bastante. Ya lo he dicho, para hablar, para cantar o para tocar, que es el mismo, pues Schenker intentó hacer lo mismo respecto a la música, afirmando lo mismo, que el hecho de que haya ciertas operaciones que parecen repetirse, pues indican que ahí hay algo común. Bueno, aquí están algunos que ya he citado. Este es Leonard Bernstein, una caricatura, por el canto universal, la famosa canción original. El Schenker, también somos capaces hoy en día, hace unas décadas ya, hay gente que se dedica a construir, a elaborar, a programar lenguajes de programación que permitan generar melodías o piezas musicales, y poesía también. Esto ya se hace tiempo. Si yo no digo nada y hago escuchar una de estas poesías, pues a priori, una vez leí uno de estos libros compuestos por un programa de poesía, a priori tú no distingues nada, solo que cuando te has leído todo el libro te das cuenta que lo que está haciendo el programa realmente es cambiar las cosas de sitio, y al final te das cuenta de la repetición. Pero con la música pasa igual. Es decir, música y lenguaje comparten algunas cosas que ya vimos. Una de ellas, que no es banal, es la posibilidad de generar infinitas secuencias. Yo podría entrar ahora y volver a empezar a hablar y utilizaría otro orden de palabras diferente para expresar más o menos las mismas cosas. Y en música igual, no hay límites. El límite es el gusto de la época, o que no te apedreen, o que no te inunden el escenario de verdura, o yo qué sé qué. Pero realmente en el lenguaje no ocurre exactamente lo mismo. Hay ciertas proposiciones que yo no puedo decir. Por ejemplo, hablar al revés. Bueno, puedo hacerlo, claro, pero eso no es. Es decir, todas las construcciones que yo puedo hacer no son válidas. Si no conjugo bien el tiempo, la forma, el género, si hablo muy mal, a lo mejor se me puede entender, pero ese no es el caso. Mientras que en música depende de lo que se considere, a veces sí, a veces no. Bueno, hoy también lo hacemos al revés. Hay programas que generan, lo digo porque uno de los que vamos a ver es analítico y ahora lo retomaré. En el caso de la música y también en el del lenguaje hay un asunto, lo entenderán enseguida. Es decir, ¿cómo es posible que cosas que a priori no tienen significado lo adquieran? Es decir, mis letras, mis vocales no son nada del mundo, son símbolos. Hay otras en inglés, en neandertal usaría las que usase, en Uganda usan otras, en China otras, en el Tíbet otras. Pero esto se llama el problema de la doble articulación y fue formulado por Martinet, fue un lingüista muy eminente. Consiste en lo siguiente: los elementos de los que se compone mi habla, y es aplicable igual a la música, tomados aisladamente no significan nada. A, B, C, D no significan nada, pero yo los encadeno en sílabas, abracadabra, o en palabras, o incluso en cláusulas mayores, y ahí adquieren significado. Ese es el segundo nivel de articulación. Es decir, hay un primer nivel que es el más básico, digamos el fonológico, que diríamos de natura. No hay 7 notas ni 12, hay las que quieras, pero ni hay 7 colores, hay los que quieras, pero parece que hay 7, pues empezamos por ahí. Y eso a priori no tiene ningún significado, pero a medida que yo aprendo a combinar eso y a diferenciarlo, puedo ir adhiriendo significado, y ese es el segundo nivel de articulación. Claro, el significado está, por supuesto, a partir del segundo nivel, en el primero no puede estar. De modo que en música pasan cosas parecidas, y Lévi-Strauss, que es uno de estos que he dicho, de este no vamos a hablar, ahora lo mostraré, pues aplicó la teoría de la doble articulación, que se aplicaba ya en lingüística, a la música, y decía que había 2 tramas. Una que son los sonidos propiamente que utilizamos, en nuestro caso escalas de 11 sonidos o 7, los hindús otras cosas, los árabes cada cual, y después un segundo nivel que era, él dijo, era el tempo psicofisiológico del oyente, es decir, que ahí entran muchas cosas, como la habilidad que uno tiene como músico para aprender más, para recordar más, porque todo eso forma parte del lenguaje. Este es Lévi-Strauss, que murió hace poco,
hace 5 años, pero había nacido, fíjate, 3 años antes de que muriese mal, 99 años el señor. Ha salido uno hoy en la tele anoche de 90 y tantos corriendo 200 metros. Y bueno, no, ha salido en las noticias. Pues esto es en esencia la trama, es decir, la trama de la música, como resulta de aplicar los postulados de la doble articulación. Dice Levi-Strauss que hay un primer nivel de articulación que es como fisiológico, natural, los intervalos, las notas, o la cultura que se quiera considerar, pero hay otra que es cultural y esa no se puede obviar. Todo lo que se puede decir de la armonía, o lo que algunos pretenden de que nuestro sistema occidental es mejor o es más potente para ciertas cosas, pero todo eso solo se puede aplicar a los últimos 800 años de música, tampoco a los 100 últimos, a las vanguardias no se puede aplicar. Quiere decir que este es un componente quizá más importante todavía del hecho de que yo use consonantes o vocales unas u otras, o chasquidos, o lo que usen los lagartos extraterrestres cuando bajen o lo que sea. Claro, el componente, el primer nivel es importante, los elementos con los que yo voy a construir, pero no es el más importante, porque yo los puedo sustituir por letras, por bailes, por cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Bueno, pues aquí está en esencia expuesto, no insistimos más con eso. Y esto viene a resumir lo mismo, es decir, lo que llamamos en música, lo más parecido a esto, es decir, las reglas de la armonía o cosas parecidas, lo que te dice cuándo puedes meter este acorde o esta nota, cuándo es propio y cuándo no es propio, pues son como reglas sintácticas, pero ahí no puede estar el significado. El significado estará en la idea que yo tengo en la cabeza o en lo que ustedes se lleven de aquí al final, después de escucharlo todo, pero no en el hecho de que yo construya pasivas o objetos directos o no, porque el significado no puede estar ahí. Ahora lo veremos un poco mejor. Es decir, hoy en día, esto lo sabemos, hay un montón de sistemas musicales y todos tienen el mismo derecho a existir. Decir que nuestro es más parecido a natura es hablar correctamente, porque es verdad, las leyes de la armonía occidental es la jerarquía tonal de la serie, octava, quinta, cuarta, después la tercera y después cual cosa, pero realmente todo sistema es una elección. Quiero decir, todo el mundo no pinta como pintaba Velázquez o pintábamos los occidentales hasta 1900, pero eso no significa que no vean el mundo igual que nosotros. Yo, por ejemplo, los japoneses pintan de otro modo. O el hecho de que culturas como la China y otras orientales hagan pentatonía no significa que no oyen lo mismo que ustedes y que yo oyen lo mismo. Y tienen dos escalas cromáticas idénticas, con ellas enseñan, teorizan, construyen instrumentos. Después, cuando van a tocar, hacen una elección. O dicho otro, yo miro al arco iris como todos los humanos, vemos 7 bandas, pero después van a pintar, cojo 7 o 77. Es decir, todos vemos lo mismo, todos oímos lo mismo, si me apuran, todos saboreamos lo mismo porque todos tenemos papilas, independientemente de la raza, ni de la cultura, ni nada. Pero después, según tu gusto y tu propia cultura, pues unos cocinan picante y otros cocinan sin sal, esa no es la cuestión. De modo que no se puede pretender que un sistema sea superior a otros. Claro, si observamos la evolución de la música en Occidente, pues se pueden decir muchas cosas, como las que dijeron los románticos y otras, pero en última instancia el componente cultural quizá pese muchísimo más que el otro. Aquí tenemos el ejemplo de la tonalidad, que ya le hemos citado, del dodecafonismo, de Schoenberg, que fue el primero que dijo que lo que veníamos llamando disonancias no eran disonancias, solo eran armónicos muy lejanos, es decir, serían consonancias muy chiquitillas, eso decía Schoenberg, pero no disonancias, porque parece que es algo opuesto a la consonancia. Y de hecho, si no hubiera disonancias, pues, ¿qué podríamos decir de la consonancia? Hay tratados, obras de música de 1500 de los vihuelistas ingleses, por ejemplo, Dowland, Byrd y William Byrd y otros más, y de consorts para violas de gamba, que son grupos de 4 o 6, donde no hay ni una sola disonancia. Claro, a la hora que estás escuchando aquello ya no sabes si es azúcar o es melaza o qué es. Es decir, las dos tramas o los dos niveles son necesarios. Hay uno que evidentemente es el material, pero el otro es el que se dispara.